La situación de Jorge Javier Vázquez dentro de Telecinco vuelve a estar en el centro de todas las conversaciones. Y no únicamente por las cifras de audiencia que arrastra actualmente su programa, sino porque cada vez son más quienes consideran que el presentador atraviesa uno de los momentos más delicados de toda su trayectoria televisiva. Durante años fue una de las caras más poderosas de Mediaset, un rostro prácticamente intocable dentro de la cadena, capaz de monopolizar titulares y liderar programas que marcaban la agenda mediática cada tarde. Sin embargo, el panorama ha cambiado de manera radical y ahora muchos creen que el comunicador catalán ha pasado de ser una figura imprescindible a convertirse en un personaje cada vez más cuestionado incluso dentro de su propia empresa. Lo más llamativo de todo es que gran parte de las críticas que hoy recibe provienen precisamente de su propia hemeroteca. Son numerosos los vídeos y declaraciones antiguas que han comenzado a circular nuevamente en redes sociales, recordando la dureza con la que Jorge Javier trató durante años a determinadas personas del panorama televisivo. Uno de los casos más comentados ha sido el de Paz Padilla, a quien atacó públicamente en varias ocasiones dejando claro que no quería mantener ningún tipo de relación personal ni profesional con ella. En aquellas entrevistas el presentador aseguraba sentirse decepcionado por algunas actitudes de la humorista y dejaba caer que le había fallado repetidamente detrás de cámaras. Incluso llegó a ironizar sobre el tono moralista que, según él, utilizaba Paz en determinados debates y conversaciones. Lo curioso es que el tiempo ha terminado colocando a ambos en una posición completamente distinta a la de hace unos años. Mientras Paz Padilla vuelve poco a poco a ganar presencia dentro del grupo audiovisual y reaparece vinculada a nuevos formatos de entretenimiento, Jorge Javier parece cada vez más apartado de la línea principal de la cadena. Muchos espectadores interpretan esta situación como un cambio absoluto en la estrategia de Mediaset, que estaría intentando dejar atrás una etapa marcada por el conflicto permanente, las broncas televisadas y los enfrentamientos personales que durante años dominaron sus programas estrella. Y precisamente esa transformación del grupo es lo que más preocupa a quienes siguen de cerca la evolución del presentador. Porque hay quienes creen que Jorge Javier representa exactamente ese modelo televisivo que ahora la cadena intenta abandonar. Durante muchísimo tiempo su figura estuvo asociada a un tipo de televisión basada en la confrontación constante, en las polémicas diarias y en discursos extremadamente agresivos contra determinados personajes públicos. De hecho, muchos usuarios en redes sociales recuerdan todavía cómo el presentador llegó a realizar comentarios muy duros sobre el aspecto físico, la personalidad o la vida privada de numerosas personas que no compartían sus opiniones. Algunos espectadores consideran incluso que aquella actitud terminó volviéndose en su contra. Hay quienes opinan que detrás de ese tono tan agresivo existía una enorme carga de frustración personal que acababa reflejando sobre los demás. Y ahora, viendo cómo ha cambiado el panorama televisivo y cómo muchos de sus antiguos compañeros han desaparecido de pantalla, son bastantes los que interpretan que la audiencia terminó castigando ese tipo de contenido. Uno de los vídeos más comentados durante los últimos días tiene relación directa con Rocío Carrasco. En unas declaraciones antiguas, Jorge Javier reconocía que antes de conocer la situación personal que atravesaba Rocío, sentía que era una persona apagada, distante y extremadamente difícil de tratar. El presentador llegó a admitir que le aburría profundamente todo lo relacionado con los problemas judiciales y familiares que rodeaban a Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Sin embargo, con el paso del tiempo, aseguró haber entendido el motivo de aquel comportamiento al descubrir los problemas emocionales y médicos que atravesaba. Esas declaraciones no han tardado en reabrir un debate enorme en redes sociales. Los seguidores de Antonio David consideran que durante años determinados programas de Telecinco construyeron una narrativa demoledora contra él, utilizándolo como el villano perfecto dentro de un espectáculo televisivo que generaba audiencias millonarias. Muchos recuerdan cómo se hablaba constantemente de él utilizando términos extremadamente duros mientras otros colaboradores alimentaban el conflicto tarde tras tarde. Precisamente algunos perfiles vinculados al entorno de Antonio David han recuperado ahora esos fragmentos para señalar lo mucho que ha cambiado la situación. Según defienden, buena parte de las personas que encabezaban aquellos espacios televisivos hoy ya no tienen el mismo poder dentro de Mediaset. Algunos fueron apartados de pantalla, otros desaparecieron directamente de la programación y otros han quedado relegados a formatos secundarios con audiencias mucho más discretas. En medio de todo este contexto aparece nuevamente el nombre de Paz Padilla, cuya situación actual simboliza perfectamente ese cambio de rumbo dentro de la cadena. Resulta especialmente llamativo porque Jorge Javier llegó a pronunciar declaraciones muy contundentes contra ella en el pasado.
En una de sus entrevistas más recordadas explicó que la humorista le había decepcionado profundamente después de varias experiencias personales y profesionales. Según relató, hubo ocasiones en las que sintió que Paz intentaba dejarle en evidencia públicamente adoptando una actitud de superioridad moral que le resultaba insoportable. Sin embargo, mientras Jorge Javier atraviesa un momento cada vez más complicado dentro de la cadena, Paz Padilla parece haber conseguido reconstruir poco a poco su relación con Mediaset. Muchos interpretan esto como una especie de ironía del destino, especialmente teniendo en cuenta la manera en la que ambos terminaron distanciándose públicamente. Pero la polémica televisiva no termina ahí. En paralelo, otra de las figuras que más titulares está generando durante los últimos días es Julia Janeiro. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha reaparecido mediáticamente, concediendo una entrevista muy personal en la que habla abiertamente del bullying que sufrió durante gran parte de su infancia y adolescencia. Sus palabras han provocado un enorme impacto entre los espectadores, especialmente después de confesar que llegó a pasar muchos recreos encerrada en el baño del colegio porque se sentía completamente sola y rechazada por otros compañeros. María José Campanario compartió emocionada parte de esa entrevista en redes sociales y quiso agradecer públicamente a su hija el enorme paso que había dado visibilizando un problema tan delicado. Según explicó, Julia había sufrido muchísimo durante aquellos años y considera importante que otras personas puedan sentirse identificadas con su historia. Las declaraciones de Julia han despertado muchísima empatía en redes sociales. Muchos usuarios consideran que detrás de su imagen pública existía una realidad muchísimo más dura de lo que la gente imaginaba. Durante años fue perseguida por cámaras y paparazzis prácticamente desde que alcanzó la mayoría de edad, convirtiéndose en protagonista involuntaria de titulares, comentarios y críticas constantes en redes sociales. A raíz de la entrevista, numerosos programas han comenzado también a repasar su historia sentimental, recordando algunas de las relaciones más polémicas que protagonizó en los últimos años. Entre ellas destaca especialmente su romance con Brian Mejía, una relación que terminó rodeada de controversia tras salir a la luz una denuncia y una orden de alejamiento. Después llegaron otros nombres vinculados al mundo del fútbol y del deporte, relaciones que también ocuparon titulares y alimentaron la exposición mediática constante alrededor de la joven. Uno de los romances que más llamó la atención fue el que mantuvo con Pietro Costanza, hermano de Carlo Costanza, condenado en Italia. Según diferentes medios, Julia incluso llegó a viajar al país italiano para visitarlo antes de su entrada en prisión. Todo ello contribuyó todavía más a convertirla en un personaje habitual dentro de la prensa del corazón. Muchos consideran que toda esa presión mediática ha terminado condicionando enormemente la vida de Julia Janeiro. Hay quienes creen que crecer bajo el foco constante de los medios puede afectar profundamente a cualquier persona, especialmente cuando desde muy joven se convierte en objetivo permanente de críticas, rumores y comentarios en redes sociales. Y precisamente ese debate ha terminado conectando inevitablemente con otro nombre histórico de la televisión, Belén Esteban. Durante los últimos días varios colaboradores han comparado la exposición mediática de Julia con la situación que vivió durante años Andrea Janeiro, la hija de Belén. A diferencia de Julia, Andrea siempre intentó mantenerse completamente alejada del foco mediático y del universo televisivo que rodeaba a su madre. Muchos recuerdan que incluso tuvo que emitirse un comunicado legal solicitando privacidad para ella después de años viendo cómo su imagen aparecía constantemente vinculada a los programas del corazón. Según numerosos comentaristas, Andrea terminó rechazando completamente ese mundo porque creció viendo desde dentro el nivel de presión y desgaste que generaba. En cambio, Julia Janeiro ha terminado tomando otro camino completamente distinto. Aunque durante un tiempo intentó mantenerse más discreta, finalmente ha terminado reapareciendo públicamente y concediendo entrevistas sobre su vida personal. Algunos consideran que esto responde simplemente a un cambio natural con el paso del tiempo y que cualquier persona tiene derecho a modificar sus decisiones sobre la exposición pública. Mientras tanto, la situación profesional de Belén Esteban tampoco atraviesa precisamente su mejor etapa. Son muchos los rumores que apuntan a que Mediaset ya no tendría intención de contar con ella para futuros proyectos importantes. Algo especialmente sorprendente teniendo en cuenta el enorme peso que tuvo durante décadas dentro de la cadena y la relación tan estrecha que mantuvo con algunos de sus principales directivos. La coincidencia de que Julia Janeiro reaparezca mediáticamente, justo en un momento en el que Belén pierde presencia televisiva, ha llamado muchísimo la atención.
En redes sociales son muchos quienes interpretan esta situación como una muestra más del profundo cambio que atraviesa actualmente Telecinco. Porque si algo parece evidente para buena parte de la audiencia es que Mediaset está intentando construir una nueva identidad televisiva completamente distinta a la que dominó durante años. Una etapa menos centrada en el conflicto permanente y más enfocada en formatos diferentes. Y en ese nuevo escenario, algunos de los rostros históricos que dominaron las tardes de la cadena parecen haberse quedado sin el respaldo que antes tenían garantizado. El caso de Jorge Javier Vázquez simboliza perfectamente esa transformación. Quien durante años fue uno de los presentadores más poderosos de la televisión española ahora observa cómo la cadena cambia de rumbo mientras su protagonismo parece reducirse poco a poco. Y precisamente por eso cada nueva polémica relacionada con su pasado vuelve a generar tantísimo ruido mediático.